Hola mis hermanos y amigos que nos siguen escuchando a través de este canal y damos las gracias al Señor, ¿no? que Él nos da una nueva oportunidad para poder seguir exponiendo y predicando su palabra y seguir presentando a Cristo como el único Salvador, ¿no? El único mediador entre Dios y los hombres. Así que damos gracias al Señor por estos pequeños devocionales que Él nos deja seguir compartiendo como iglesia, para que todos salgamos enriquecidos, ¿no? Con su palabra. Bueno, ¿a quién no se le ha quedado alguna vez las llaves de su casa antes de salir? ¿Mm? En mi caso, un día o varias ocasiones se me ha olvidado la llave de la casa y he tenido que calentar el chaplón. El chaplón es una palabra canaria, se refiere al primer escalón que hay en el edificio. Cuando llegas al portal, normalmente hay un pequeño escalón, pues ese es el chaplón. Pues ejemplos como llamarme a mi esposa y decirme: mira, esta tarde voy a salir con las niñas, ¿tienes las llaves de casa? Y yo decir: sí, sí, están ahí en mi mochila, no te preocupes, tú sal, que yo tengo llaves de casa. Y cuando llegas a casa y aparcas el coche y coges la mochila, y la mochila no suena llave. Y empiezas a abrir ahí todos los compartimentos de la mochila a ver si aparecen las llaves, pero las llaves no aparecen. Empiezas a rebuscar en la mochila, le das 1000 vueltas a la mochila, además encuentras compartimentos que no sabías ni que existían en esa mochila, pero las llaves no aparecen. Y cuando ya te das por perdido, cuando ya sabes que en la mochila no hay nada, todavía tienes la esperanza de ir al portal y tocar el timbre, a ver si alguien responde, ¿no? Después de buscar, llamas a la puerta a ver si alguien responde, pero nadie responde. Y vuelves a llamar, por si acaso están en el cuarto del fondo y diga: bueno, a lo mejor no lo han escuchado, voy a tocar otra vez, pero realmente no hay nadie en casa, ¿no? Y de ahí la expresión calentar el chaplón, o sea, sentarse en el escalón y esperar a que lleguen con las llaves. No sé si a alguno le ha pasado, a mí me ha ocurrido en bastantes ocasiones. Pues bueno, ¿por qué estamos hablando de un hombre buscando y llamando en la puerta para que le abran? Porque hoy vamos a hablar de aquel que dijo y prometió: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y este no es otro que nuestro Señor Jesucristo, en la continuación de su Sermón del Monte, esas enseñanzas que quedaron escritas en el Evangelio de Mateo, este mensaje que volcó el mundo al revés. Jesús y el mensaje de arrepentimiento y de vida, de salvación de nuestros pecados, de cómo ser verdaderos discípulos de Cristo, de cómo debe ser la justicia del creyente, un mensaje de esperanza, lleno de sana doctrina, esa doctrina que nos gusta tanto escuchar y entender. El verdadero príncipe de pastores estaba enseñando su palabra. Ese es el mensaje del Sermón del Monte, ese es el mensaje que volcó el mundo al revés. Y para ello me gustaría seguir y continuar la lectura que estamos haciendo en el Evangelio de Mateo. Y en esta ocasión serán los versículos del 7 al 11. Y ahí encontraremos una de las promesas más hermosas y poderosas que el Señor nos ha dado. Así que me gustaría leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y empezaremos a leer desde el versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El Señor nos vuelve a instruir un poco más sobre la oración. Recordemos que ya en el capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba a orar, de cómo buscar el rostro de Dios en oración y del modo de hacerlo. Él ponía como ejemplo a aquellos rabinos que estaban más preocupados en hacer sus oraciones perfectas delante de su público en las sinagogas y no con un corazón para el Señor.
no era así. Ellos no estaban buscando la voluntad del Señor en su oración. Y esa es la voluntad del Señor, que es la mejor para nosotros. Ellos estaban más entretenidos en buscar la gloria de los hombres que buscar la gloria del Señor en sus oraciones. Y ahora Él, nuestro Señor Jesucristo, nos presenta uno de los versículos que más mal interpretados han sido en la Biblia por las personas e incluso por grupos que se autodenominan cristianos o que dicen ser creyentes. Y ellos dicen, tú pide lo que quieras, que el Señor te va a dar. Tú quieres que las llaves aparezcan en la mochila, tú pídele al Señor, pídele a Dios, como si fuera un cheque en blanco, ¿no? Y puedes poner ahí la cifra que tú quieras. Pide lo que quieras y Él te va a dar. Eso sería pedir conforme a nuestra humana carnalidad, hermanos, y no conforme a la voluntad del Señor. De eso mismo nos avisa Santiago en su epístola, en el capítulo 4. Él le decía ahí a los hermanos, pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Y de ahí la desilusión de muchas personas que son enseñadas de esta manera. Y ellos pueden decir, pues Dios no escucha, pues Dios no responde, Dios no cumple con sus promesas. Le pedí sanidad para aquella persona, pero que al rato murió. Bueno, Señor, te pido que si tú me ayudes con aquel problemita, entonces yo te prometo que haré tal cosa. Piensan con este tipo de oraciones va a cambiar la voluntad del Señor, que el Señor va a torcer su brazo, esa voluntad que ya el Señor nos tiene preparada. Mi hermano, el Señor conoce, Él conoce, y lo dice en varias veces en la palabra, cada una de nuestras necesidades físicas, de todos los problemas que nos rodean, incluso los problemas que nos vendrán en un futuro próximo, y no tan próximo. Pero Él nos indica que debemos primeramente buscar la voluntad del Señor y su reino. Y su reino. Miren cómo los pone el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, en el pasaje paralelo del Sermón del Monte, en Lucas capítulo 11, en el versículo 13. Pues si vosotros siendo malos, hermanos, nosotros como pecadores somos malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Hermanos, nosotros que pecadores, en el mundo que nos rodea, que la inmensa mayoría de los padres, como nosotros, aunque cada vez escuchamos problemas de padres con sus hijos, pero bueno, la gran mayoría de los padres desean y le damos a lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuánto más nos dará nuestro Padre que está en los cielos? Aquel que nos creó. Y Él quiere darnos más de su Espíritu. Él quiere que nos llenemos de Él. Él, Cristo, es el que llama a la puerta. Él quiere entrar. Pidamos que Él reine. Él sabe que por nuestras propias fuerzas será imposible cumplir todas las ordenanzas del Sermón del Monte. Todas las ordenanzas del Sermón del Monte en su totalidad. Él conoce nuestras flaquezas. Por eso Él nos dice, pide y te daré las fuerzas. Busca con todo tu corazón, busca con todas tus fuerzas y encontrarás mi rostro. Llama y yo te voy a responder. Nos va a dar sabiduría, paciencia, amor, conocimiento. Pidamos que el Señor nos ayude a entender su voluntad. Eso es lo que quería decir el Señor Jesucristo. Pidámonos luz para entender cada día más su palabra. Pidámosle a Él que no quede en un mero conocimiento de su palabra, sino que con humildad de corazón la apliquemos. Buscar primero la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Primero busquemos al Señor, busquemos su rostro y todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo demás será añadido por el Señor. Y entonces así como podemos pedirle por lo que necesitamos en esta vida, esperando siempre en su buena voluntad. Siempre en su buena voluntad. Observemos el ejemplo mismo de Jesucristo. Hay muchos más
personajes bíblicos como Abraham, Daniel, David, cómo ellos esperaban en el Señor. Pero centrémonos en el ejemplo de Jesucristo, cómo cada mañana buscaba el rostro de su Padre, todos los días, y cumplió su voluntad, la voluntad del Señor hasta la muerte en la cruz. Así que, hermanos, tenemos la promesa más poderosa. Cristo viene a reinar a nuestros corazones. Y se cumple ese versículo en Hebreos, que dice, acerquémonos. Por medio de Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo mío, si Jesús te llama hoy, no lo dejes esperando en el chaplón, no lo dejes esperando en el escalón. Pídele, búscalo, llámalo, para que Él entre en tu corazón, en tu alma y en tu mente, y Él también pueda transformar tu vida, y tú puedas llamarlo a Él hermano, y tener un Padre en el cielo, y ser salvo. Hermanos, que tengamos plena libertad, primero buscando al Señor, glorificando al Señor en nuestras oraciones, buscando su voluntad en nuestras oraciones, y después Él que nos conoce, Él que sabe lo que necesitamos, Él nos dará, esperando en su tiempo y en su momento, pero primero dándole las gracias al Señor y buscando su reino antes que nada. Así que, hermanos, que podamos seguir elevando nuestras oraciones al Señor y rogándole, pidiéndole, pero teniendo esto en mente, ¿no? Que Él es nuestro Creador y debemos darle a Él la gloria y la honra en nuestras oraciones primero. Y luego Él nos dará poco a poco, según su voluntad. Hermanos, que sigamos creciendo y orando mucho a nuestro Señor. Saludos.